Dale. Bueno, yo soy gestora cultural, me recibí hace muchos años, soy de las primeras camadas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, eh, así que ahí, digamos, comenzó como un nuevo camino profesional en mi vida. Yo venía como de otro campo totalmente diferente. Bueno, y a partir de ahí comencé a transitar, tengo varios años de experiencia en el campo sociocultural especialmente. Y hace un par de años digo, un par literal, el año pasado, propuse a Flaxo armar el Laboratorio de Cultura y Territorio, porque me parecía que era necesario crear o construir un espacio o sumar a lo que ya hay, un espacio para la construcción de conocimiento del campo cultural, que permita generar conocimiento especialmente en ese campo, para orientar acciones o políticas públicas entendidas no solo desde el Estado, sino desde como actores sociales, ¿no? Tanto públicos como privados, como la sociedad civil y demás. Así que ahí estoy actualmente y generando algunas acciones desde ese marco. Pero siempre como con la misma línea de pensamiento y acción, ¿no? Me parece que, digamos, estamos yo soy bastante terminante en el sentido de que estamos realmente en una tragedia, ¿no? Que no nos damos cuenta que realmente un año de paralización, no hablo de paralización económica ni lo miro desde ahí solamente, sino de paralización de la sociedad, donde cambiaron los vínculos, donde cambiaron las formas de construirnos como sociedad. Realmente estamos en una tragedia y que todavía no hay demasiada conciencia de eso. Creo que todavía faltan bastantes consecuencias. Entonces, me parece que las políticas que se aplicaron, por lo menos las que conozco, tanto ciudad, provincia o nación, es más atajar un poco la urgencia. ¿Viste? Cuando estás trabajando en urgencia, las políticas tienen que ser transferencia de recursos. No hay otra, digamos, desde mi punto de vista al menos. No se puede pensar ni a mediano, ni a corto, ni a mediano plazo, sino que hay que trabajar sobre la urgencia. Creo que las tres, por lo menos de lo que conozco, las tres entidades, ciudad, provincia, nación, van desde ese lugar. Y está muy bien que lo hagan desde ahí, porque como te decía, estamos en una urgencia y hay mucha gente sin trabajo del campo cultural, y hay que atajar desde ahí. A mí me gustaría poder pensar más a corto o mediano plazo, pero no es el momento, creo yo. Eh, Ahora hay que atajar la urgencia. Eso creo, y me parece que las tres instancias van por ese lado. Repartir recursos para minimizar como las problemáticas. Hay eh, algunas cosas interesantes que se hicieron de formación, pero ya ahí se está trabajando a mediano plazo y me parece que básicamente creo incluso el campo cultural para mí, que tiene mucha visibilidad desde lo artístico, reclama eso también, ¿no? Como la transferencia de recursos para subsistir a esta crisis que está atravesando el campo cultural, sin duda. A mí me parece que hay que ser como muy creativos, ¿no? Porque no todo puede ser virtual, porque hay territorialidades que no lo permiten, pues también nos olvidamos como las distintas realidades que conviven en nuestra Argentina, ¿no? En nuestro país, en nuestra ciudad incluso. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero muy cerquita de Capital, y no es lo mismo donde vivo yo que, no sé, a 20 cuadras, y es la provincia de Buenos Aires con Urbano. Eh, entonces me parece que yo no hablo del campo artístico, no soy especialista en el campo artístico, sí tengo una visión sobre lo cultural. Me parece que lo cultural tiene que ser muy creativo, y en eso, vuelvo a decir, lo artístico tiene preponderancia, pero no es excluyente. Me parece que es una oportunidad y un desafío para construir desde lo creativo, que es como el expertise mayor del campo artístico, eh,
otras alternativas que nos permitan vincularnos. Digo, todo lo que tiene que ver con lo artístico, tanto lo artístico en el sentido de las obras, el montaje de obras como más tradicional, hasta el graffiti, hasta el mural, hasta, no sé, alguien tocando música en el balcón. eh, Me parece que nos salvó en esta época tan particular. Creo que estuvimos, como que estamos todo el tiempo con la pulsión de muerte ahí acechando, y creo que sobrevivimos y podemos disfrutar hasta cierto punto lo cotidiano gracias a lo artístico, gracias a lo artístico. Y nos conmovemos y hacemos viral algún video de un grupo, de un músico que está tocando música en el, no sé, otra vez yo no soy muy de las redes, pero me llegan cosas porque te llegan, aunque no estés mucho en las redes, eh, y circulaba un video de un hombre que se puso a recibir como en el hall de entrada de un edificio con una acústica espectacular, porque la verdad que estaba muy bien pensado desde ese lugar, para el edificio donde él vivía. eh, Programó un horario para cantar una canción, para recibir a la gente que venía, que eran sus vecinos, que venían de sus trabajos, una enfermera y un médico. Y eso circuló por todos lados. Eh, y creo que esas pequeñas cosas, que yo llamo como intervenciones pequeñas, pero muy significativas, permite vincularnos de otra forma. Digamos, si una cosa es, porque hay como dos líneas, ¿no? Una cosa es, bueno, pero ¿de qué viven los artistas, no? ¿De qué pueden sobrevivir los artistas? Todos necesitamos comprar comida, los gastos y demás. Ese va por un camino, pero no, me parece que no hay que acotar la discusión del campo artístico a eso, sino la necesidad del campo artístico para sobrevivir en este marco tan particular. Me parece que ahí está su mayor fortaleza y, y por donde hay que ser muy creativos, y que los estados, los diferentes estados, deberían poder apoyar esas microintervenciones que hacen al bienestar general, ¿no? Porque además no es solo las personas, en este caso esto que contaba, no solo las personas que escucharon a ese cantante, sino es toda la gente que pudimos ver el video y sentimos la felicidad que deben haber sentido esas personas al escucharlo. Y nos conmovemos con eso. Esa es la vida, en realidad. La vida son pequeños momentos de felicidad que van construyendo una vida mejor o peor, y que está bueno poder pensarlo desde ahí, y cómo el campo cultural puede construirse desde ahí, y cómo los estados, desde sus políticas, pueden incentivar este tipo de producciones, son los artistas, en realidad, los artistas que ya hacen lo que hacen y saben hacerlo muy bien, eh, cómo pueden empezar a instalarse desde ahí, e involucrarse con el espacio público, ¿no? Y creo que el campo cultural no, digamos, ese no es mi tema de investigación, pero mi opinión en cuanto a eso, en cuanto a conocimiento como más en general, eh, creo que el campo cultural no está por fuera del resto de la sociedad, y en este sentido lo digo. El gran problema que tenemos en América Latina, por supuesto en Argentina, es la distribución que no es solo la distribución de dinero, sino la distribución de recursos, la distribución de oportunidades y demás. Y en esto que vos decís, ¿no? ¿Cuánto cobra un jugador de NBA? ¿Cuánto cobra un músico del prime time? Y cuánto cobra el pibe que está tocando en el subte, digamos. La falta de coherencia, si querés, entre la distribución, pero eso no está por fuera de cómo está construido el mundo. El campo cultural está dentro de este mundo que está mal distribuido, y en esa mal distribución caemos como campo cultural también. Eh, si evalúas eso, lo podés evaluar en cualquier campo. Un enfermero, a diferencia de un director de un hospital, digamos, como dos
dos puntos dentro de una cadena que tiene que funcionar perfectamente, también hay demasiada diferencia. Lo ves en una empresa también, lo ves en el campo cultural también, lo ves en todos lados. Y hay cierta migración también territorial, ¿no? Como de las afueras hacia los adentros. Sí, sí, yo diría al revés, como desde no sé qué pensás vos por adentro y qué pensás por afuera, pero yo diría de las grandes urbes hay una migración hacia las afueras desde mi punto de vista, en el sentido de menos densidad poblacional. Sí hay una migración, digamos, hubo una migración al revés en los años 80 o 90, que venían desde las afueras del campo y de los lugares con menos densidad poblacional hacia los centros, por una cuestión laboral. Eh, Ahora hay que ver también cómo influye esta pandemia, esta forma de vida, que tiene mucho que ver con las urbes también, ¿no? Y las densidades poblacionales, donde las ciudades más grandes fueron donde más se sufrió la pandemia, cómo reconstruye la vitalidad, la habitabilidad nacional, cómo reconstruye el suelo. Si es que hay algún cambio. Yo no soy muy optimista en cuanto a los cambios, porque enseguida volvemos a como estábamos. No somos personas, no digo los argentinos, ni de Buenos Aires, ni el ser humano, no aprende mucho de las experiencias. Y me parece que en ese sentido hay que ver cómo se pueda reconstruir a partir de que sucedan las aperturas, ¿no? Y cómo las cosas que extrañamos hoy, que es encontrarnos, por lo menos la mayoría encontrarnos, y lo social, cómo se reconstruye lo social a partir de esta valoración que siempre lo dimos por dado, ¿no? Uno da por dado las cosas que tiene más habitualmente y no lo pensás. O la salud, cuando sos joven, vos lo das por dado. Solo le das bolilla a la salud cuando te pasa algo. En este sentido también. Hay que ver cómo se reconstruye en eso. Yo soy muy sociable, me gusta mucho lo social, me gusta estar en la calle, me gusta estar con gente, me gusta conocer gente, me gusta charlar con gente. Desde lo personal sufrí mucho al principio en este sentido. No me es lo mismo el Zoom, esta entrevista incluso nos podríamos haber encontrado y estar tomando un café en vez de hablar a través de la computadora. Eh, bueno, en ese sentido es lo que más sufrí. Encontré como un resguardo, te hablo desde lo personal y después voy más a lo profesional, encontré como un resguardo en tratar de disfrutar con mi familia cercana, que es con la que vivo, y en las lecturas de novelas. Ese fue mi resguardo más personal y que me permitía como una rutina más saludable. Pero al principio me costó mucho, me cuesta hoy mismo los Zoom, que tengo un montón, desde lo laboral, pero también desde lo social, también viste que es la forma de encontrarnos que tenemos por ahora. eh, También no es un medio que me sea grato. Me parece falta como la mirada, el poder tocar un brazo, no sé, eso me falta. Y desde lo profesional, lo mismo, teníamos como mucha planificación este año desde el laboratorio hacer varias cosas, desde un círculo de estudio que hicimos una convocatoria y se conformó con un grupo que no nos pudimos conocer todavía, fue todo por Zoom, eh, y que generamos vínculos, ¿no? Pero falta lo presencial. Un posgrado que también tuvimos que suspender, que lo habíamos pensado presencial, justamente en el tema del cruce de cultura y ciudades, que lo tuvimos que suspender. Bueno, lo vamos a hacer virtual el año que viene, eh, pero pierde lo presencial. Para nosotros es importante. Yo creo que hay una primera parte, los primeros meses, como que estábamos todos tratándonos de acomodar, la incertidumbre que hoy seguimos teniendo incertidumbre, pero como que nos acostumbramos a que, bueno, todavía no, bueno, no, 15 días y ya está. Y esos 15 días como se seguían proyectando sin tener una mirada clara sobre eso.
Creo que la primera parte fue una cosa, desde mi punto de vista, y la segunda parte, digo, hasta junio, julio, una cosa, y la segunda parte como que nos activamos mucho desde lo profesional viendo que esto seguía, ¿no? Y empezamos a generar algunas cosas que no teníamos planeadas, pero las pensamos para la virtualidad, también intentando aportar, sobre todo cuando desde la academia uno puede hacer investigaciones y aporta como más sobre un tema en particular, pero también desde las formaciones, yo creo que es una forma también de instalar discurso, ¿no? Entonces pensamos desde ese lugar eh, algunas formaciones que queríamos hablar de ciertas cosas, tanto las formaciones como las investigaciones y las cosas que por lo menos que tratamos de proponer desde el laboratorio, son para poner en conversación ciertos temas que nos interesan y poner sobre el escenario, ¿no? Más allá de que sea en formato formación, en formato investigación, formato conversación, no sé, más tipo presentación. Sí, 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 entiendo. Sí, es un tema sociológico interesante para ver, que nos construye como sociedad también, ¿no? Y que nos muestra como sociedad. A mí no me extraña que es lo que estamos viendo, que en La Plata pasa lo mismo que en el conurbano, que en Capital. Vos salís, o por lo menos yo soy muy respetuosa como de las reglas del aislamiento y las cosas que se piden y demás, ¿no? Por una cuestión, no sé, de respeto a lo comunitario y a lo colectivo. Entiendo que otros no lo vean así. Tengo gente muy cercana que no lo ve así. Y nos armamos grandes discusiones y debates. Pero no es extraño, no es extraño, como es típico y es muy difícil gobernar eso también, ¿no? Y entender hasta dónde se puede, hasta dónde no. No sé si ayer con Maradona y lo que está sucediendo hoy con la despedida y el velatorio y demás, genera muchas contradicciones, y esa es la sociedad, y no estoy de acuerdo. Eh, y hay grupos como muy segmentados, hay algunos que están haciendo circular la foto como el gobierno deja que pase esto cuando estamos hace 10. Hola, Hola. te escuché todo, Paula, sí, Ah, pero la conexión está un poco débil. ahí cortado, pero sí. Cortado pero concreto. Bueno, no te robo más tiempo, sé que tenés que otras responsabilidades, así que te agradezco muchísimo